Nuestro centro ofrece a los pacientes una amplia variedad de servicios con más de 9 especialidades médicas, como medicina general, podología, nutrición, dietética, psicología, acupuntura, entre otros, ¿no? Y además colaboramos con el Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja de Sevilla, gracias a ella que nos permite ampliar un poco más nuestras especialidades. Perfecto. Hoy vamos a ocuparnos de un tema de medicina general, pero un tema bastante específico. Vamos a hablar del Alzheimer. Del Alzheimer, así es. Es un tema que es muy solicitado en la prevención, cuando se habla de prevención en salud, porque es un tema muy frecuente epidemiológicamente en la sociedad europea y en la española, pues lo propio. Entonces, pues hacemos un pequeño repaso. Yo sé que la gente ha escuchado mucho sobre este tema, que lo relaciona mucho con síntomas clásicos como la pérdida de memoria o de funciones cerebrales superiores, porque se habla mucho en la televisión, en la radio. Y solamente para hacerles un pequeño recuerdo y tener unas cuantas claves, unas cuantas píldoras de salud, como se dice, sobre este tema, ¿no? Bueno, pues es importante conocer bien las causas, los síntomas, ¿no? Conocer un poco la enfermedad, porque a lo mejor no le prestamos demasiada atención si se manifiesta a edades avanzadas, porque lo podemos a lo mejor confundir con una demencia senil, ¿no? Propio también de la edad. Ahí está, perfectamente, lo has mencionado muy bien. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Existen dos tipos básicamente, corticales y subcorticales. La demencia a la que se refiere la enfermedad de Alzheimer es una demencia cortical que afecta exclusivamente las funciones cerebrales superiores. De ahí que la pérdida de memoria sea uno de los síntomas más frecuentes que la población lo sabe, ¿no? En realidad es una alteración neurovegetativa primaria que aparece en torno a los 65 años de edad y ya a partir de los 80 tiene una prevalencia muy alta del 20%. Estamos hablando de que 1 de cada 5 personas mayores de 80 años pues sufre de la enfermedad de Alzheimer, ya sea por solamente el factor de edad, propiamente dicho, o porque el proceso natural del envejecimiento. Es una enfermedad neurodegenerativa, como ya nos has estado comentando. ¿Es hereditaria? Tiene un componente hereditario, si en un 10% puede llegar a ser hereditaria. Es una forma que incluso se puede presentar en personas menores de 40 años, la forma hereditaria, pero es eso, que es muy pequeñita en relación al 90% que es adquirida, ¿no? que se va desarrollando. ¿Y el hecho de que nos diga que es adquirida se puede evitar? Ahí está el tema. En el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, los objetivos son, primero, evitar la aparición de la enfermedad, ¿no? O sea, detectar un Alzheimer precoz. En segundo lugar, evitar la progresión de la enfermedad una vez que se ha diagnosticado. Y claro, y propiamente después la rehabilitación de un paciente que, según la etapa en la que se le haya diagnosticado el Alzheimer, se pueda seguir. ¿Y de qué manera lo podemos hacer nosotros por esas píldoras de salud que nos has estado diciendo antes, Cristian? Pues solamente para recordarlo, vamos a hablar primero de los síntomas. Claro. Los síntomas que tiene la enfermedad de Alzheimer. En un principio surgen pequeñas e imperceptibles pérdidas de memoria con el paso del tiempo. Esta deficiencia se hace cada vez más notoria e incapacitante para el afectado, que tiene problemas para realizar tareas cotidianas y simples, como en el habla, en el comprender algo, leer o escribir. Dependiendo entonces de la etapa en la que se encuentra el paciente, los síntomas son diferentes. Ahí hablamos ya de 3 estadios, un estadio leve, un moderado y un grave. El estadio leve de la enfermedad de Alzheimer tiene un daño de prácticamente desapercibido, podríamos llamarlo así, ¿no? Tanto para el paciente como para los familiares. El enfermo olvida pequeñas cositas como dónde ha puesto la llave o... Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos, por eso es desapercibido prácticamente por el mismo paciente que tiene enfermedad y por los familiares, ¿no? Claro. Olvidar la llave es algo que le puede pasar a cualquier persona y algo que no debería preocupar en principio y no debería hacerte el diagnóstico tan rápido de enfermedad. Ahí estamos hablando de un estadio leve. Alguna dificultad para encontrar alguna palabra, que también nos pasa, que se nos queda en la punta de la lengua y no la encontramos.
Y en esta etapa inicial, entonces, la persona se caracteriza también porque puede trabajar y conducir normalmente un coche, por ejemplo. Empieza a experimentar falta de espontaneidad, de iniciativa y algunos ciertos rasgos depresivos, que es muy frecuente ver en los pacientes la depresión los síntomas de la depresión junto con los síntomas de Alzheimer. Y ahí se presenta un poco la dificultad del médico en distinguir cuál de las dos patologías es la que realmente le está afectando al paciente. Entonces, que comparten síntomas. Una persona deprimida podría ser el debut de una enfermedad con Alzheimer, por ejemplo. Ajá. Después pasamos a un estadio moderado, sí, donde la enfermedad pues ya resulta evidente para la familia, para los allegados, ¿no?, más cercanos al paciente. El paciente ya presenta dificultades en tareas cotidianas como hacer la compra, por ejemplo, seguir un programa de televisión, planear una cena, ¿no? Ya no es solo una pérdida de memoria, sino también la capacidad de razonamiento y comprensión se ve alterada, ¿no? En esta etapa el deterioro avanza mucho más rápido y puede llegar a perderse incluso una persona, desorientarse en espacio, en tiempo. Ese puede ser como el detonante que nosotros en nuestra propia casa nos demos cuenta, ¿no? Ahí sí que ya no pasa desapercibido. En ese momento ya estamos hablando de un estadio moderado, donde la enfermedad está avanzando progresivamente mucho más rápido. Entonces es el momento en que generalmente el paciente acude a la consulta y pide ayuda, ¿no?, que es lo que a veces nos cuesta más. Claro, ¿no? Porque al principio no la achacamos, no le damos a lo mejor tanta importancia, ¿no? Así como en casi la mayoría de las enfermedades que tenemos, ¿no? Sí. Y bueno, además este estadio moderado se caracteriza porque el paciente también tiene afectado ya el área del afecto, de la personalidad. Entonces muestra un poco de apatía y los síntomas de depresión que les comentaba al principio pues son más agudos, ¿no?, por el mismo hecho de que el paciente empieza a reconocer conscientemente que tiene estas pérdidas de funciones cognitivas. El paciente en este estado sí tiene conciencia, ¿no? Ya es consciente de que va alterando su calidad de vida. Ya no es capaz de hacer en tareas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, planear algo para un fin de semana o para la misma cena de esta noche y de repente se le olvida todo y no llega a la hora o directamente no llega. O salir a la calle a comprar algo y pues no sabe en qué lugar está el camino de retorno, si va a comprar esto o lo otro. Son cosas cotidianas que él mismo ve que le afectan y afecta su calidad de vida. Entonces, claro, empieza a preocuparse ya y es lo típico para empezar a pedir ayuda. Claro. Sí. ¿Y en el estado grave? Y el estado grave, que es la tercera en la escala, pues aquí todas las áreas relacionadas con la función cognitiva del paciente son afectadas. ¿Qué quiero decir? Pierde la capacidad de hablar correctamente, repite frases, por ejemplo, muy frecuentemente, que no tienen coherencia, se salta de algo que te está contando, de un tema, por ejemplo, de fútbol, con la charla de ayer. Y vuelve a la charla de fútbol y vuelve a lo de ayer. Y es un salto constante de temas de distintos palabras que no tienen nada que ver. No puede reconocer incluso en muchos casos a sus propios familiares, a sus propios amigos. Ni siquiera en algún caso grave ya pueden reconocerse a sí mismos ante un espejo. Entonces existe una desorientación importante, ¿no? Y además peligrosa. Entonces, en este caso, pues ya merece mucha más atención y un tratamiento pues lo más antes posible, ¿no? Cristian, todo esto es gradual, no de golpe uno puede llegar a ese estado, ¿no? No es de golpe, sí. Yo he escuchado mucho a amigos que también al final se vuelven pacientes y me preguntan con mucha preocupación, me dicen, mira, yo tengo una pérdida de memoria transitoria, lo que estábamos diciendo, me olvido las llaves del coche y no sé dónde las he puesto, me olvido, por ejemplo, en las palabras que quería decir en un momento puntual y me cuesta tratar de recordar qué es lo que quería decir. Yo siempre le digo, en ese momento estás en un estadio ni siquiera inicial, no estamos por qué diagnosticar la enfermedad de Alzheimer inmediatamente, ¿eh? Eso nos pasa a todos. Entonces ahí está la importancia de hacer una consulta cuando tú creas
que aparecen estos síntomas que tienen relación con el Alzheimer, ¿no? Ujú. Para quedarte más tranquilo y estés consciente de que no estás en una etapa ni siquiera inicial de la enfermedad, que podría ser un evento de pérdida de memoria transitorio y temporal, sin más, que nos ocurre a la mayoría de las personas, ¿no? Y aunque sea a menudo tampoco pasa nada, ¿no? Porque tenemos muchas cosas en la cabeza todos los días, ¿no? Y hay que darle la importancia realmente a lo que tenemos. Nos decías también que de alguna manera nosotros podemos tratarnos, ¿no? A nosotros mismos, curándonos un poco en salud, previniendo o frenándolo, ¿no? Un poco. Sí. Desde casa también podemos hacer, aunque se le haya diagnosticado una persona que tiene Alzheimer o tengamos en casa, desde la propia familia se puede hacer también, de hecho, mucha labor. Sí, muy bien, sí, explicado. De hecho, el principal factor aquí para tanto la prevención y tal vez más que la prevención, detener la progresión de la enfermedad, es el apoyo familiar. El apoyo familiar y el ambiente familiar es lo que es lo que determina el desarrollo de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de prevención, las recomendaciones de los expertos se centran en 2 puntos: en detección precoz de síntomas y ejercitar la memoria y la función intelectual, y además mantener una dieta equilibrada. Y cuando hablamos de dieta equilibrada, hablamos de baja en grasas y que se ha demostrado ya que protege frente a un deterioro cognitivo, ¿vale? Y por ejemplo, ¿cómo podemos tener nuestra mente activa? ¿Qué ejercicios tenemos que hacer? Pues todos los ejercicios que comprendan actividades cotidianas o lúdicas, por ejemplo, juegos, el mismo hecho de conversar, estar en constante comunicación con familiares, con amigos, tener un lugar donde reunirte con personas que también padecen la enfermedad, identificarte con personas suele ser muy muy importante, ¿no? Entonces, en el centro, por ejemplo, contamos con profesionales exclusivamente en esta área de terapia, tanto de logoterapia como terapia ocupacional, todo lo que tiene que ver con distracción, relajación, técnicas de comunicación, y que pueden ayudar mucho a este tipo de personas, sobre todo a evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? Y en casa, por ejemplo, aparte de estar en estos grupos y demás, en casa, ¿de qué ejercicios vienen bien? ¿Sopas de letras, lectura? No creo, supongo que ver la tele sea positivo, ¿no? Preguntarles luego, ¿qué podemos hacer? Pues en casa todo lo que tenga que ver con dieta, primero, dieta equilibrada, baja en grasas y un poco ejercicio moderado, siempre viene bien. Eso viene bien para todo, ya ¿no? lo sabemos, eso ya lo sabemos. Viene bien para y todo. Especialmente para el músculo del cerebro, que este músculo sí que necesita atención en cuanto a dieta y a ejercicio, ¿no? Pero aparte de las actividades que tú mencionabas, pues cualquier actividad estimula al sistema nervioso. Un crucigrama, el ajedrez, por ejemplo, sin ir más lejos, se ha demostrado que siendo un juego, una ciencia juego, pues ayuda, por ejemplo, a detener en la progresión de la enfermedad. Un ajedrecista que ha practicado 20, 30 años el ajedrez, pues tiene mucha menos probabilidad de sufrir el Alzheimer, porque está justamente en contacto estímulo nervioso, creando esa actividad neuronal que necesita. ¿Hay algún perfil de personas que tienen tendencia a padecer más a Alzheimer? ¿Se diagnostica más en hombres, en mujeres? Nos has dicho ya la edad, eso sí. Ahí está. El factor principal es la edad. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el sexo ocurre mucho más en mujeres que en hombres, incluso una proporción de 2-1, que por cada 2 mujeres, pues solamente un hombre, ¿no? Es verdad. No se sabe por qué. La enfermedad de Alzheimer todavía no la hemos entendido en la ciencia por qué se produce. Sí sabemos que se puede hacer diagnóstico mediante imagen, mediante biopsias, y tú encuentras proteínas anómalas, encuentras diferentes estructuras moleculares que te permiten hacer el diagnóstico fino, por decirlo así. Pero fundamentalmente es hacer una historia clínica detallada de estas funciones